Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 10 de septiembre de 2019, en el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Nuestras líneas telefónicas 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar. También pueden ustedes escucharlas desde sus teléfonos celulares bajando la aplicación AM1580 Radio Tradición. Los audios de nuestras emisiones los pueden encontrar ustedes en nuestro muro de Facebook, Hablando de Seguridad, y también en nuestro canal de YouTube, Hablando de Seguridad Oficial. Lamentablemente, hoy es un día con mucha información relacionada con la seguridad o con la inseguridad, hechos sucedidos en el transcurso de la semana pasada, el fin de semana. Lamentablemente digo porque los hechos delictivos a veces arrojan víctimas fatales, muertes que hay que lamentar, familias que quedan realmente destruidas, un ser querido se lleva en el corazón y en el alma durante toda la vida. Así es que en el transcurso del programa de hoy vamos a hablar de algunos de estos hechos muy graves, por cierto, muy graves, por cierto. Hoy se recuerda en el mundo entero el Día Internacional del Suicidio. También sobre eso vamos a hacer algún comentario, porque es más grave de lo que se supone. En varias oportunidades hemos conversado sobre este problema del suicidio, especialmente entre adolescentes. En varias oportunidades, y en alguna de ellas lo hemos hecho con el presidente del Centro de Ayuda al Suicidio, o al Suicida, de la ciudad de Buenos Aires, que también atiende consultas y llamadas de todo el país, todos los días del año, las 24 horas. Hoy vamos a tocar un tema técnico-científico, un tema que en los últimos años, no más de 4 o 5, ha tomado un gran incremento en el mundo, y la Argentina obviamente forma parte del mundo. Este es un método, es un recurso, es una herramienta de investigación tecnológica de suma importancia, muchas veces en el esclarecimiento de delitos, como ustedes los pueden ver todos los días en los distintos canales. Por ejemplo, por citar un solo ejemplo común, que son las cámaras. Las cámaras muchas veces permiten esclarecer definitivamente hechos, establecer responsabilidades penales, como así excluir responsabilidades penales. Me estoy refiriendo a la identificación biométrica. Ustedes se preguntarán, ¿qué es identificación biométrica? Lo tenemos al alcance de nuestras manos todos los días. Cuando ingresamos, inclusive a algunos edificios privados para el acceso, tienen identificación biométrica. Cuando usted quiere utilizar su celular y tiene que apoyar sobre la pantalla uno de sus dedos, eso es identificación biométrica.
entre otras cosas. Y le decía que es de recurso importantísimo en el esclarecimiento de delitos, no solamente para saber quién es. Hay trámites, inclusive, su uso se ha estandarizado tanto que hay trámites cotidianos, como por ejemplo ANSES, por citar solo un caso, donde el usuario tiene que apoyar su dedo pulgar para ser registrado biométricamente, también para la obtención del certificado de antecedentes que expide el Registro Nacional de Antecedentes, de lo de la reincidencia. Es decir, que esto se ha estandarizado, se ha hecho común, pero lo que no es demasiado conocido, ¿qué significa la biometría? Es un método de reconocimiento de personas y basadas precisamente en características fisiológicas de cada uno y también en características de comportamiento. Se trata de un proceso similar al que habitualmente realiza el ser humano, reconociendo e identificando a sus iguales por su aspecto físico, por su voz, por su forma de caminar, por su forma de gesticular, por sus ademanes, es decir, por el idioma no verbalizado. Y por una cuestión simplemente metodológica, y porque también son distintas, la clasificación de la identificación biométrica está dividida en biometría estática. Estudia las características fisiológicas de rasgos de medición directa. Es decir, en muchos lugares usted para acceder tiene que acercar su pupila, tiene que estampar su dedo, también puede haber reconocimiento facial. Esa es la estática. Pero también hay otra, que es la biometría dinámica, que estudia el comportamiento de una acción realizada por una persona. Esto no es nuevo, la biometría no es nueva en el mundo. Fíjense ustedes que ya en el siglo XVI, los estudios de Malpighi era un médico, un fisiólogo italiano, hizo estudios sobre las capas de la piel. Purkinje lo hizo con una clasificación de 9 tipos de formas de huellas dactilares. Foll, con la inmutabilidad de las huellas e impresión con tinta. Inmutabilidad quiere decir que la huella digital no cambia con el transcurso del tiempo. El individuo nace y muere con la misma huella digital que lo distingue de otra, porque no hay dos iguales. Y en la Argentina tenemos a nuestro sabio Juan Bucetich, integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires, quien ya en 1891, me estoy refiriendo al siglo XIX, a finales, ideó el método de clasificación de huellas dactilares y fue utilizado para el esclarecimiento de un homicidio que había sucedido en la ciudad de Necochea. Una mujer había matado a su hijo. Después de la investigación se llevó a establecer, y gracias a la participación de Bucetich, que ella era la autora y no otra persona como esta mujer pretendía hacer creer. También el Scotland Yard y posteriormente Bucetich, esto en 1896, impuso el método de clasificación e identificación de huellas dactilares, en reemplazo de la antropometría, versión avanzada del método Galton, actualmente en uso en Estados Unidos y Europa. Tampoco podía faltar el FBI. El FBI, obviamente, que también hizo grandes avances técnicos científicos respecto de la identificación biométrica. Para hablar de estos temas y de este tema en particular, hemos convocado a un amigo, al licenciado en seguridad, especialista en seguridad física y electrónica, docente universitario, docente del Ejército Argentino, director ejecutivo del Foro de Profesionales de la República Argentina, integrante de ASOMELCIFO, Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor
doctor Osvaldo H. Raffo. Y me estoy refiriendo al licenciado Alejandro Piris Borisenko, a quien tenemos al teléfono. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hermes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, vale. Te voy a pedir, por favor, un poco más alta la voz porque no te estoy recibiendo muy bien. Ok, perfecto. Ahora te escucho un poco mejor. Hice alguna breve introducción para explicarle a la audiencia conceptualmente y básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de identificación biométrica. Y nos gustaría que vos nos expliques, y quiero hacerle saber a la audiencia que días pasados el licenciado Piris Borisenko, en un curso que está dictando Asoma el CIFO de investigación de homicidios, actualización 2019, curso que se está dictando en el Hospital Internacional General de Agudos Eva Perón de San Martín, ex Castex, expuso respecto, entre otros temas, y fundamentó su exposición en la biometría brillantemente. Por eso se me ocurrió invitarlo hoy, porque es algo que realmente no es demasiado conocido, está en pleno desarrollo. Así es que te escuchamos, Alejandro. Sí, es cierto. Ahora está de moda la inteligencia artificial, la seguridad biométrica, pero no viene de estos últimos años, sí, es el boom, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Se empezó a registrar las personas primeramente por su nombre, su apellido. El apellido muchas veces era dónde vivía, Calderón de la Barca, claro, fulanito de tal otro lugar, claro. Pero eso, a raíz de, como el teléfono descompuesto, se fue modificando, entonces no era un registro muy legítimo. En seguridad, más que nada a la gente aprendida, a los presos, se los medía. Existían registros antropométricos donde le medían los brazos, la espalda, las piernas, la altura obviamente, la cabeza, y se tenía más o menos un registro de esa manera. A fines de los 1800, Juan Bucetich, no me recuerdo. 1891. 1891. Así bueno, es. Juan Bucetich inventó el sistema dactiloscópico, que consistía en las huellas dactilares nuestras, o sea, de las personas, tomar un registro. Esto era en base a tarjetas, pero era muy primitivo, pero revolucionó el tema de la identificación. Y sí, en realidad, discúlpame, Alejandro, en realidad lo que hizo Bucetich fue tomar, en principio, lo que había hecho Galton, lo sistematizó, lo codificó y creó el sistema dactiloscópico argentino, que no es poco. Exactamente. Sí, adelante, por favor. Y ahí las policías tomaron el sistema de Bucetich, y obviamente en la década del 70, que el invento de los microprocesadores se empezó a digitalizar, y bueno, tomó un auge mucho más directo. Antes en las comisarías existían cajones con fichas y había que estar comparando las huellas tomadas con huellas que ya estaban en base de datos, ¿verdad? Ahora un microprocesador lo hace en segundos. Claro, disculpame, Alejandro, no eran las comisarías, sino eran las jefaturas de policía, donde había una división o una dirección de identificación personal, donde se archivaban los prontuarios con las fichas decadactilares. Exactamente. Claro. El FBI en 1969 ya inclusive habilitó un instituto de estándar y tecnología para procesar todas estas tarjetas, y bueno, y en la década del 70 ya lo pasaron un sistema de algoritmos, y ya mucho más científico, se le empezó a dar curso a la actual biometría, ¿verdad? Sí, sí. Que hoy actualmente se utiliza mucho para seguridad, pero ya se está utilizando para el marketing. En muchos shopping, en muchas cadenas, tiendas grandes de comercio, cuando uno ingresa sin ser invasivo ni nada, ni vulnerar la privacidad de las personas, captan
a esa persona, le hacen un seguimiento, entonces después hacen un informe que la persona, por qué comercio pasó, cuánto tiempo estuvo, si compró, si no compró, eso va a una base de datos, lo procesan y lo utilizan para saber el perfil de las personas. A ver, en este negocio entran más niños que gente grande, claro, o viceversa, y después la gente de marketing utiliza con esa información para hacer sus propias estrategias comerciales. claro. O sea, hoy día es un boom el tema de la información captada por la biometría. Yo le explicaba en la introducción que el ingreso a edificios de departamentos y el ingreso a empresas se hace prácticamente el 99% mediante identificación biométrica. Exactamente, sí. Como bien habíamos anticipado, existen dos biometrías, la estática y la dinámica. Uh-huh. En estática es todas las características, por ejemplo, de la cara. Por eso siempre nos sacan una fotografía, que esa fotografía, a ver cómo es para expresarlo, la deforman en puntos, con píxeles, y eso va a una base de datos. A eso le cargan nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro DNI, y ya queda un registro biométrico. Actualmente el Registro Nacional de las Personas también nos hace cargar la huella dactilar derecha, nos hace cargar, en realidad todo, los 10 dedos, nos hace, en la derecha va en el DNI, nuestra firma digital, que eso pasa a ser biometría dinámica. Claro, vale, inclusive, discúlpame, yo decía en la introducción, esto se utiliza en reparticiones públicas, como por ejemplo el ANSES, el Registro Nacional, claro, el Registro Nacional de la Reincidencia, entre otros. Exacto, para tomar presentismo. Claro. En muchas universidades el alumno ahora va y pone el dedo en el captor biométrico para dar el presentismo, que antes levantaban la mano, cantaban presente, lo mismo los docentes. Claro, o la levantaba en el último gobierno, la... muchos lugares estatales le pusieron captores biométricos de dedo para que la persona tiene que poner el dedo cuando ingresa y cuando se va. Antes a uno le daban la tarjeta y iba uno y marcaba tarjeta para todo el mundo. Ahora eso se acabó y ya hace unos cuantos años que se está utilizando este método para registrar la gente que está trabajando. No, efectivamente la presencia del trabajador o del estudiante. Sí. Y fraude. Estar en un lugar, o sea, figurar en un lugar y no estar es un fraude. Esto a las empresas le trae una quita económica. A modo de chascarrillo, cuando vos hablabas del presentismo estudiantil, se cantaba presente por el compañero que estaba ausente. Y por eso iba, sí, totalmente. Claro. Sí. Y también, yo decía en la introducción, la cardinal importancia que tiene la identificación biométrica en la investigación criminal, porque permite indubitadamente imputar o no, y es decir, saber, tener un indicio, tener una evidencia, porque es una cosa y no se puede alterar, respecto de la imputabilidad de alguien o de la inimputabilidad de alguien, la responsabilidad penal. Es un medio de prueba más. Efectivamente, esa es la palabra, es un medio de prueba. Sí, totalmente. ¿Y cómo funcionan una y otra, Ale? La estática y la dinámica, ¿y cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en biometría estática podemos agrupar las características del rostro, el reconocimiento facial, que es lo que está en auge ahora con todas las cámaras inteligentes que le denominan comercialmente cámaras inteligentes, pero es reconocimiento facial, que es una serie de puntos en la comesura de los labios, de los ojos, de la nariz, todo basado en lo que inventó Juan Bucetich en su momento, hace 200 años atrás, pero en la cara. Lo mismo pasa con las huellas dactilares. En la línea de la palma de la mano hay sensores que no solamente para los dedos, sino es toda la mano. Hay otros sensores que toman los poros de la piel, que también tiene una característica
distinta un poro, o sea, una cara de otra persona, no son todas la piel lo mismo. La forma de las orejas, hay sistemas que sacan imágenes de las orejas y relacionan también mediante puntos las coordenadas por oreja. Sí, venosa. La identificación auricular y te lo iba a preguntar respecto del plano vascular del antebrazo especialmente. Exactamente. Mano y antebrazo. Toma el mapeo venoso de la persona, que a mi parecer es el que menos falsos positivos da, porque es muy difícil de adulterar el mapeo venoso. Igual, todos los sistemas biométricos no se basan en uno solo, son varias patas, es como si fuese un banco. Uno se puede sentar sobre un trozo, una rama, pero está medio inseguro. Ahora, si son dos patas, como si fuese un banco, uno está más seguro. Una banqueta con 3 patas, uno está totalmente más seguro. Con 4 patas ya sería lo ideal, ¿verdad? Pasa lo mismo con los sistemas biométricos. En los departamentos muchas veces uno puede ingresar con una clave, 4 cifras, más el dedo, más reconocimiento de facial, reconocimiento del iris. Cuanto más medidas de seguridad le pongamos, el sistema va a ser más seguro. Así que se pueden combinar varias alternativas. Exactamente. Muchas veces es redundante para 2 o 3 sistemas de seguridad biométricas, para que sea más efectivo, esto no sea tan vulnerable. Esto te lo escuché decir a vos muchas veces, y los que estamos en este tema de hace tantísimos años lo sabemos perfectamente bien. Los grandes enemigos de la seguridad son la comodidad. Vos dijiste sí, muchas veces. La seguridad siempre decimos que es inversamente proporcional a la comodidad. Tal cual. Cuanto más medidas de seguridad tengamos, más incómodo se pone. Ahora, ¿todo esto se basa en un código alfanumérico? Exactamente, sí. Son patrones. En realidad, la tenemos que descomponer en 2 partes. Primero, la toma de datos. Bien. O sea que sería el dubitado e indubitado. Bien. Primero la toma de datos de la persona, por eso se dice biometría de vivo, y después la base de datos. Claro. Generalmente los errores por falsos positivos, por mala identificación, no es por el sistema, sino porque la base de datos se cambió algo. Entonces la base de datos de una persona, el sistema lo toma como que es de otra persona. Claro, porque hay un error humano en la carga. Exactamente, pero no por el sistema, porque el sistema está súper rechequeado. Sí. Porque ya millones de personas lo utilizan. Sí. Ahora, si lo cargamos mal, y sí, no es viable y nos da error, con secuelas a veces. No hace mucho hubo una aprehensión de una persona que lo tomaron las cámaras del subte o de una estación de tren, y la persona se comió un par de días detenido, demorado, y... Era un falso positivo. Ese me acuerdo bien, era un falso positivo. Exactamente. Pero generalmente es por un error humano. Claro. El sistema es bastante bueno. ¿Y la biometría dinámica? ¿Cómo la podemos conceptualizar? Por ejemplo, es la firma, los trazos de la firma, el reconocimiento de voz, depende de las variaciones, de la modulación, de la frecuencia, el sistema lo toma, identifica a la persona, y bueno, va a una base de datos, y cada vez que escuche esa frecuencia, esa modulación de voz, lo relaciona con la base de datos que tiene, y se sabe que esa persona, o sea, esa voz corresponde a esa persona determinada. Esto es cotidiano, Ale. Hay muchos aparatos celulares que se activan con la voz del usuario. Claro, sí. Es decir, que esto no es ninguna cosa rara, mucha gente lo tiene al alcance de la mano diariamente, pero se desconoce lo que vos estás explicando, que realmente es muy interesante esto. Inclusive la dinámica del teclado, depende cómo uno escriba en la computadora, lo toma como una contraseña.
Ajá. Podemos identificar a ver qué persona está en el teclado. Ajá. Eso es Cadencia de paso, o sea, la forma de caminar. Esto se toma muchas veces no en forma individual, sino en lugares lugares sensibles. Por ejemplo, puede estar la puerta de un banco o un lobby. Si una persona corre, activa una alarma, o si una persona se cae, se desploma, una persona horizontal en el piso, activa una alarma porque hay un problema ahí. El uso más estandarizado de esto lo he visto en muchos lugares del mundo, son los aeropuertos. En los aeropuertos, claro. En los aeropuertos, sí. Fue uno de los primeros lugares que se utilizó esa tecnología. Claro, inclusive para la captura de personas o para la detención de personas con pedido de captura internacional. También, es más, se puede también hasta programar el sistema que si una persona saca un arma blanca, un arma de fuego, sea corta, sea un arma larga, el sistema lo relaciona con el patrón que tiene ya grabado y da una alerta. Ajá, qué interesante. La alerta va a un centro de monitoreo. Y generalmente sí. Sí. Da una alarma, entonces la persona que está en el centro de monitoreo, el operador, chequea esa información y manda, según el protocolo de actuación que haya en el lugar, sí, la acuda, el personal. Se realiza la diligencia. Claro, es decir, la acuda, el personal de seguridad que anda en esos ámbitos. Exactamente. Esto, por lo que te escucho, ¿es bastante parecido al lector de patentes o me equivoco? Es lo mismo. Claro. El lector de patentes tiene un patrón con las medidas de la patente, o varias, porque puede tener varias medidas, porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes patentes, porque puede ser patente diplomática, patente las últimas, las anteriores, claro, una patente vieja, una patente de extranjero. Claro. Entonces ya se tienen varios modelos de patente y relaciona por diferencia de píxeles, qué dice, o sea, qué número tiene cada patente o letra, y va a una base de datos y ya saben el titular, a quién corresponde, dónde está radicado el coche, si tiene pedido de captura. Claro, en ese caso no estaríamos hablando de biometría. Yo me refería en cuanto al programa alfanumérico que sustenta la identificación de biométrica y en este caso de objetos como son las patentes y los vehículos. Sí, son todas relaciones. Claro. Es más, en el año 2007 me habían invitado una productora en Bemol, acá en Buenos Aires. Era una producción para un programa de Estados Unidos que después lo pasaron en Discovery, y era en Tijuana, México. Tijuana es una ciudad y en ese momento era muy picante. Y sigue siendo muy picante. Los homicidios que nosotros tenemos en un mes, ellos lo tenían en un día. Sí. Era, por el tema del narcotráfico, era un lugar bastante picante, como se dice. Sí, álgido, muy álgido. Y la gente por miedo no denunciaba. Entonces, como prevención, por las noches la policía a veces ni circulaba porque si no eran atacados, y los vecinos, había balaceras y no denunciaban. Entonces a la mañana recién se enteraban que había pasado algo porque estaba lleno de cadáveres, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la policía de Tijuana? Así como nosotros tenemos los domos municipales, o acá en el gobierno de la ciudad instalaron domos públicos con cámaras 360 grados, allá tenían domos, pero también para que el operador vea justo en tiempo y forma era un poco casual, porque capaz que tenía que ver 500 domos y era medio imposible, o si lo veía era de casualidad. Entonces diseñaron un sistema de sonido. Entonces en un microprocesador grabaron detonaciones de armas de fuego de todos los calibres, y pusieron en las luminarias, en todas las cuadras, micrófonos, sensores de exteriores que se aguantaban la intemperie, y la computadora, todo esto obviamente es una red, la computadora
en el microprocesador procesaba esos sonidos y los identificaba y diferenciaba si era una detonación de un arma de fuego o si era el escape de una moto o de un auto contra explosión. Claro, que al oído común suenan muy similares. Exacto, pero esto también, por una diferencia de frecuencia, de modulación, o sea, sería como una biometría dinámica. Acá no lo está haciendo un ser vivo, lo está haciendo el sonido de un arma, pero el fin era lo mismo. Más que el fin, el principio era lo mismo. Claro. Y entonces, en tiempo real, en policía le llegaba el aviso que en tal dirección había tiros de armas de fuego. Claro. Y desplazaban los móviles. Alejandro, ¿y esto se utiliza en otros países del mundo actualmente? Esto era año 2007 en México, en Tijuana. Sí, por eso digo, pero ¿se actualiza actualmente se utiliza en algún país del mundo este sistema? Mucha información es sensible y no la dan a conocer. Sí, obviamente, claro. Para que se neutralice. Obviamente, pero claro. Yo supongo que sí. Claro. Y con respecto a la utilización de la biometría, tanto sea la estática como la dinámica en la investigación criminal, ¿cuál sería la utilidad? ¿Cuál sería la forma que podemos... La confirmación de una prueba más es una prueba de valor, la confirmación después para un hecho y más que nada para poder identificar a un posible actor. O descartar. O descartar, claro, por supuesto. La interpretación de los resultados, sí, ¿las tiene que hacer un especialista o son accesibles a un lego? Y todo depende del contexto de la prueba. Uh-huh. Hay muchas, uno puede vulnerar todo lo que sea digital, no digo que sea fácil, pero es vulnerable. ¿Vos decís que puede ser hackeado? Y sí, uh-huh. Todo depende tiempo y forma. Uh-huh. Si por ejemplo hay un hecho uh-huh. un hecho en la vía pública, en la esquina de la radio, uh-huh. Entonces llega policía y todas las cámaras de las casas le toma el registro fílmico. Claro, son relevadas, sí. Todo lo que sea en ese momento seguramente va a ser verídico. Ahora, si después de una semana un vecino presenta una prueba con una filmación y hubo mucho tiempo y se pudo haber montado algo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces todo depende. ¿Y el técnico, el especialista, está en condiciones de saber si eso fue montado o fue espontáneo? Sí. Hay un registro. Una buena forencia, se puede llegar a resultados, determinar si estuvo adulterado o no. Ale, el registro fílmico en cámara de CCTV, para que sea prueba, por ejemplo, tiene que tener marca de agua. Eso el quería. día y la hora. A eso quería llegar. Si me permitiste, redondeo la pregunta. Sí. Si la cámara me está registrando en tiempo real, me está registrando el día, la hora, minuto y segundo. Exacto. A eso le llamamos marca de agua. A eso le llamamos marca de agua. ¿La marca de agua se puede alterar? Se puede alterar, pero va a quedar registro. ¿Cómo es lo eso? mismo cuando nosotros escribimos en nuestra computadora en Word. Sí. Queda registrado la fecha que hicimos ese archivo. Sí, señor. Si modificamos, uh-huh. queda la modificación también. Claro. Si nosotros tenemos una filmación sin marca de agua, no tenemos con qué compararlo. Claro, no hay dubitada ni indubitada. Exactamente. En cambio, con la marca de agua vamos a poder hacer la comparación en base no a la filmación, sino al horario que estaba la marca de agua. En tu experiencia profesional, ¿te has encontrado en algún caso con una adulteración de la marca de agua? Y sí, pero en forencia sale que está modificado. Entonces ya su señoría descarta la prueba porque es fraudulenta. No, inclusive, más allá de descartar la prueba, puede haber una imputación penal con quienes tentaron... tentaron alterar la evidencia, obviamente. Exactamente. Claro. O como decimos nosotros, por embarrar la cancha.
Claro, como dicen, se dice vulgarmente, embarrar la cancha. Exactamente. ¿Estos sistemas, como para implementarlos, tienen un alto costo o son accesibles? Hay de todo. Hay sistemas profesionales, sistemas domiciliarios, no digo caseros, pero de uso familiar. Todo depende de la calidad de las cámaras. Entonces, hay cámaras que toman a 10, 15 metros, hay cámaras que toman a 1500, 2000 metros, hay tomos que tienen zoom, que 10 cuadras la toman como si estuviese a 1 metro. Esas son cámaras profesionales, para decirlo de alguna manera, y tienen un costo, digamos, alto en relación a las cámaras que podemos tener en nuestras casas. Una base militar, por ejemplo, tiene cámaras infrarrojas o térmicas que pueden valer $20.000, $30.000, pero son cámaras que toman a 15, 20 kilómetros de distancia. No tendría sentido poner una cámara de esas en un domicilio. Claro. Otra de las cosas que vemos con bastante frecuencia es la destrucción de las cámaras, por lo menos las cámaras que pueden ser hogareñas o municipales. ¿Hay algún tipo de cámara que sean blindadas o que tengan un material que resista, por ejemplo, el disparo de un arma 22 o de una piedra arrojada con una onda o de un golpe con un objeto contundente? Hechos vandálicos siempre van a haber. Las cámaras, algunas son más resistentes. Se le pone muchas veces un compartimento estanco para protección. Inclusive algunos tienen con un pequeño calefactor para que no se empañe el lente. Eso te iba a preguntar, en tiempo de lluvia o tiempo húmedo. Claro, hay camaritas que ya vienen para exteriores y son cámaras comunes que no necesitan un compartimento estanco. Hay otras que son un poco más de calidad que sí es necesario tenerlas con un compartimento estanco, entonces las protege de los incrementos climáticos y además también de algún posible piedrazo, pero si le tiran con un adoquín la van a arrancar. Muchas veces se le pone como una jaula antivandálica, claro, que es un herrero, que si vamos por la calle, porque se las roban además. Tal cual. No vamos a decir cómo se las roban para... No vamos a hacer promoción, estamos haciendo prevención. De arrancar. Te decía que no vamos a hacer promoción, estamos haciendo prevención pura. Exactamente. Por favor, repetime eso de que tiene una resistencia que calienta hasta determinada temperatura la cámara para lograr para lograr la evaporación del agua. Exactamente, para mantener una temperatura y que no se empañe el vidrio. Hay compartimentos que son estancos para filmar, por ejemplo, bajo el agua. Claro. Y supongo yo que las cámaras también se adaptarán a la temperatura media de la región geográfica de la que se trate. Sí, todo lo electrónico tiene un más menos. Las computadoras, por ejemplo, si uno las deja en un lugar cerrado, los servidores, sin ventilación, tomarían una temperatura determinada que llega un momento que cortan y no dan la información que tendrían que dar. Por eso siempre los servidores se encuentran en lugares cerrados, pero con aire acondicionado, que se mantiene a una temperatura de entre 11 y 17 grados, que es el punto ideal para funcionar. Capaz que menos 20 grados la computadora no va a funcionar y con 50 grados tampoco va a funcionar. Claro. Nosotros no tenemos esos problemas. Capaz que en la base de Antártida la tienen un poco más clara y saben bien las diferencias, y no todas las computadoras podrían estar funcionando con menos 15 o menos 20 grados. Claro, yo no estaba pensando precisamente en la Antártida, pero es buena la acotación, pero sí estaba pensando en países que están muy cercanos al norte y muy cercanos al sur. Y en aquellos países donde la temperatura durante el día y la noche hay una gran diferencia térmica, hay una gran amplitud térmica entre un horario y el otro. Entonces, vos me acabas de decir que hay cámaras que se adaptan a esos usos. Exactamente. Hay computadoras que
son más resistentes que otras y también tienen otro valor. Claro, claro. Recuerdo, por ejemplo, computadoras que se utilizan de forma militar y se caen de 1 metro como si fuese de una mesa y no sucede nada. Y nuestra notebook se nos llega a caer de la mesa y vamos a tener que ir a comprar otra porque no aguanta un golpe de esas características. Y lo mismo con las temperaturas. Sí, sí. Ale, te pediría en 2 minutos, para fijar todos estos conceptos que hemos conversado, te pediría 2 minutos y una breve síntesis respecto de lo que significa la identificación biométrica. La identificación biométrica consta de un reconocimiento de puntos, basado a un algoritmo que lo hace, digamos, una PC, una computadora. O sea, es un método de reconocimiento de personas basado en sus características fisiológicas y comportamientos, porque tenemos también la biometría dinámica. Perfecto. Entonces, eso sería como una definición. Sí, un concepto para concluir sintéticamente lo que hemos hablando. Exactamente. O sea, la ciencia que se dedica al estudio estadístico de características de los seres vivos. Excelente, excelente. Ale, te agradezco mucho este tiempo y estos conocimientos que nos has transmitido, que son de gran utilidad y que son prácticamente desconocidas por el común de la gente y también por algunos que se dedican a este tipo de tareas en cuanto a la seguridad. Y cuando hablo de la seguridad no me refiero exclusivamente a la seguridad pública, me refiero a un edificio que consta de departamentos donde vive gente y que tal vez esto pueda ayudarlos a saber que hay otra alternativa. ¿Qué opinas al respecto? Por supuesto, porque ese es un método muy práctico. O sea, es un método viejo que adornado de mucho tiempo, pero ahora con la tecnología, con las computadoras, con los microprocesadores, se hizo muy dinámico, muy práctico y también accesible. Y yo pienso que vamos hacia el futuro, más que la biometría, la biogenética. O sea, nuestro documento en algún momento va a tener un chip y ahí van a estar cargados nuestros datos genéticos para una mejor identificación de las personas y en base a eso también utilizarlo para la seguridad, que es lo que nos interesa a nosotros. Ale, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. No, por favor, es un gusto estar. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Ha sido el licenciado Alejandro Piris Borisenko. Realmente interesante lo que nos ha dicho y cosas que la mayoría de nosotros desconocemos. Hoy es el Día Mundial, como les dije en la introducción, en la editorial, Día Mundial de Prevención del Suicidio. En Buenos Aires tenemos el Centro de Asistencia al Suicida, cuya sigla es CAS, y tiene una línea de prevención del suicidio y ayuda al suicida online. La asistencia telefónica es gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio. Línea de prevención del suicidio 135, línea gratuita, funciona las 24 horas del día. Desde todo el país es el 011-5275-1135. Lo repito, línea de asistencia al suicida 135. Desde todo el país 011-5275-1135. Un suicidio cada 40 segundos, segunda causa de muerte entre los jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, hay indicios de que por cada persona que se suicidó, otras 20 intentaron quitarse la vida. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Y el suicidio es la segunda causa de muerte entre la juventud, según informó la Organización Mundial de la Salud, cuya sigla es OMS de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasa en nuestro país? En julio pasado UNICEF difundió el informe Suicidio en la Adolescencia, situación en la Argentina, en el que detallaba que los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. La cifra ascendió
a 12.7 cada 100.000 adolescentes entre 15 y 19 años y constituye hoy la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19, en tanto que las tasas de mortalidad autoprovocadas entre 2015 y 2017 en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy son 10 veces más altas que las tasas en el resto del país. Fíjense ustedes lo que acabo de leer. Las tasas de mortalidad autoprovocadas entre 2015 y 2017 en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy son 10 veces más altas que las tasas en el resto del país. Esto es un informe de UNICEF. En relación a la tarea pendiente, UNICEF identificó que a nivel nacional el procedimiento de registro de la muerte por suicidio aún es deficiente. Realmente, como decíamos, este es un problema muy, muy serio que tal vez no se le dé la importancia que realmente tiene. Todos ustedes conocen el homicidio provocado por este periodista Eugenio Beppo, de 33 años, productor de TV, vocero actual del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Trabajó en varios medios como Canal 13, C5N, Radio 10 y productoras como Endemol e Ideas del Sur. En la madrugada del domingo, como ustedes saben, atropelló en Figueroa el Corte y Tagle a 2 inspectores de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Cintia Choque, 28 años, madre de 2 criaturas, falleció en el acto, en tanto su compañero Santiago Siciliano, de 35 años, permanece en estado reservado, muy grave, en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. El conductor fugó del lugar. Luego de 14 horas aproximadamente, a las 6 de la tarde, se presentó a la policía acompañado de un letrado que lo patrocinó. Se le practicaron análisis toxicológicos, los que habrían dado resultado negativo. Esta persona permanece detenida a disposición de la jueza Yamil Bernán, subrogante del juzgado número 13 de Cava, quien recaratuló, en principio era homicidio culposo y lesiones culposas. La jueza Bernán recaratuló homicidio simple con dolo eventual. Esta persona en este momento está alojado en un penal federal. No tengo con seguridad la información si lo es en Marcos Paz o en Ezeiza. Y ahora continuará el proceso, por supuesto. Robo de celulares. Se reforzaron los controles. No obstante, se denuncian 166 robos de celulares por hora. Esta es una media de la República Argentina. Es una actividad muy lucrativa, obviamente, para los delincuentes. Son fáciles de ocultar y de revender. Se trata de uno de los delitos más expandidos en todo el país. Desde marzo de 2016, 3 años, hasta junio de este año, hace 2 meses, fueron robados, sustraídos un total de 5.300.000 aparatos móviles en la República Argentina. A pesar de que hubo modificaciones, la Empresa Nacional de Comunicaciones, hubo un decreto por el cual los celulares denunciados como perdidos, robados o falsificados serían bloqueados y ya no podrían figurar en ninguna red móvil del país. Sin embargo, parece que los delincuentes encontraron la vuelta a esta medida y se siguen duplicando los email, no email como el correo, email, que es el número de identificación de ese celular. Por eso es importante, inmediatamente cuando uno lo tiene con abono y por alguna razón, porque lo pierde o porque se lo sustraen o porque lo olvida, inmediatamente hacer la denuncia a la prestataria del servicio,
porque la prestataria inmediatamente comunica a la Empresa Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y por ese email ese número se bloquea, y a pesar de que puede falsificarse el email y hacer otro, registrar otro, en algunos equipos es prácticamente imposible, en otros es un poco más fácil, pero es una barrera bastante importante para que ese celular pueda ser vuelto a comercializar e introducido en los canales legales de comercialización, razón por la cual aconsejamos, como siempre, que se es víctima de un delito, denunciarlo de inmediato. Otro hecho muy grave: el jefe de la delegación de la Policía Federal de Santa Fe, comisario Mariano Valdés, fue emboscado y baleado cuando viajaba por la autopista Buenos Aires-Rosario. Fue trasladado a un hospital cercano con heridas en la zona inguinal y en uno de los hombros. Viajaba junto a una suboficial en tarea oficial en un coche no identificable que resultó ilesa. El hecho ocurrió ayer por la noche en el kilómetro 258 de la Ruta 9 a la altura de la ciudad de Pavón. Una camioneta con 4 hombres interceptó al vehículo en que se trasladaba el comisario y su acompañante, abriendo fuego contra el comisario, reitero, y su acompañante. Según han informado distintos medios, el comisario salvó su vida milagrosamente, ya que varios de los disparos ingresaron por la ventanilla a la altura de la cabeza del conductor. Por último, quiero decirles que mañana en todo el país se recuerda, se conmemora y se festeja el Día del Maestro. El Día del Maestro, en homenaje al día en que falleciera en Asunción del Paraguay, la capital del país, Domingo Faustino Sarmiento. La conmemoración quedó establecida en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943. Desde aquí le mandamos un abrazo a todos los colegas maestros, especialmente a los maestros rurales, que son los que todos los días, salvando largas distancias, hacen verdaderamente patria. Así es que mañana vaya nuestra felicitación y nuestro abrazo para todos los maestros de la República Argentina. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Hasta el martes que viene, muchas gracias. Los cómplices que acompañan al punguista tratarán de distraerlo para facilitar la fuga de aquel.